Os voy a contar una historia. Una historia que por desgracia cada vez es más frecuente. La historia que narra cómo se ha acabado con la seguridad y la tranquilidad en nuestras calles. Mirad esto de aquí. Esto de aquí es el retrovisor de mi moto. Y como podéis ver está arrancado de cuajo. Pues bien, me lo encontré en el suelo, al lado de mi moto, tirada al suelo, ¿vale? Alguien me había tirado mi moto al suelo. Y lo había hecho de forma deliberada, ¿vale? Porque era una moto que estaba enfrente de una casa y había una calle en la que no había nadie. Normalmente no es una calle muy transitada, ¿vale? O sea que habían visto mi moto y la habían tirado de forma deliberada. La habían raspado por todo el lateral y el pie de apoyo de la moto también me lo han doblado. Tampoco se me apaga el motor cuando pongo el pie de apoyo ahora. La historia es al respecto de esto, ¿vale? Estaba pensando en poner fotos de la moto, pero la verdad es que me voy a guardar estas fotos para proteger mi privacidad de cómo ha quedado la moto. Pero con enseñar el retrovisor creo que ya os lo podéis imaginar un poquito, ¿no? El tema es que estábamos en Barcelona, esto sucedió en Barcelona, en la casa de unos amigos, ¿vale? Fuimos a casa de unos amigos y estábamos allí un grupito de amigos, ¿vale? Y en un momento concreto salieron unos amigos y al volver me dijeron que mi moto estaba en el suelo. La moto que yo había aparcado enfrente de la casa estaba tirada al suelo. Y yo salí, vi la moto y miré hacia alrededor y pensaba, alguien tiene que haber visto lo que ha pasado. Y fui a los parques y le pregunté a una pareja que había sentada en un parque. No había mucha gente, no había casi nadie, ¿vale? No estaba muy transitada, como os digo. Pero pregunté y nadie sabía nada, nadie sabía nada, nadie sabía nada y nada. Y al final pues volví para la casa un poquito asqueado y comprobé que la moto arrancaba, la moto estaba funcional, por lo tanto podría cogerla para volver a casa, ¿vale? Y cuando me disponía ya a coger el casco, los guantes y ir hacia la moto para volver hacia casa, cuando volví a la moto me encontré a la policía tomando nota al lado de mi moto con un señor. Este hombre era el que había llamado a la policía y el que lo había visto, el que había visto lo que había pasado. Y en el momento en el que yo salí, que los vi a la policía y a él, pues les dije que yo era el propietario de la moto, que qué había pasado ahí. Y entonces el hombre empezó a contarme qué es lo que había pasado. Y lo que había pasado es que había aparecido una persona que metió las manos en las alforjas de mi moto y al ver que no encontraba nada que pudiese robar, lo que hizo fue romperme el retrovisor y tirarme la moto al suelo. Esta persona, la persona que me metió las manos en las alforjas, fue descrita por este hombre como un marroquí vestido de negro, con la camiseta de mangas cortas y los pantalones largos, que arrastraba un carrito. Un marroquí. Y la verdad que no es plato de buen gusto que alguien te haya tirado la moto al suelo porque no encontrara nada que robarte. Así que le pregunté a la policía que qué es lo que se podía hacer en estos casos, qué es lo que se tenía que hacer ahora para que yo pudiese obtener mi justicia. Pues el tema es que ellos me dijeron que si lo encontraban, me llamarían y yo tendría que poner la denuncia pertinente, ¿vale? El caso es que, imaginaos cómo está el tema, estuvimos un rato hablando, luego mencionaré algunas de las cosas que cada vez son más comunes escuchar de la policía, que estuvimos hablando, pero bueno, que estuvimos hablando un ratito y ellos ya se estaban yendo. Y tuve que ir yo detrás de ellos para decirles, oye, que no me habéis tomado los datos, que si lo encontráis no me podéis llamar, ¿no? Si no me conocéis, si no sabéis cómo me llamo, si no tenéis mi teléfono. Y ellos me dijeron, ah, sí, claro, por si lo encontramos. En fin, que me tomaron los datos y también me informaron de que el testigo les había dicho que había un parque cerca de la casa y de que el marroquí se había dirigido dirección a ese parque. Así que cuando la policía se fue, los que estábamos en la casa y yo decidimos dar un paseíto por el parque a ver si le encontrábamos. Y estuvimos dando una vuelta y vimos perfiles parecidos, pero no resultaron ser él, y vimos a la policía hablando con dichos perfiles, con personas parecidas, y al final pues no encontramos a nadie. Sí que tuvimos algunas conversaciones con la policía por el camino. Y nada, volvimos a casa, me monté en la moto, me despedí de mis amigos y antes de irme del todo, cuando estaba pasando por el parque, vi a una persona que se parecía al delincuente que describió el testigo. Así que me paré a hablar con él. Y resultó que ni siquiera era marroquí, pero que sí que había estado escuchando una conversación de la policía con una persona que se parecía al marroquí que yo le describía. Y me dijo que este marroquí se lo dijo, le dijo a la policía que había sido él
el que había tirado la moto. ¿Y sabéis lo que le dijo la policía? La policía le dijo que fuera a comisaría, que si lo viesen otra vez, lo arrestarían. Que fuera voluntariamente a la comisaría. Esto es lo que le dijeron. ¿Vosotros qué creéis? ¿Fue a comisaría este individuo o no? La persona que me contó todo esto me indicó por dónde fue el marroquí de camino a la comisaría y yo fui detrás de él, fui hasta la comisaría a ver si me encontraba con él y resultó que no me encontré con él, resultó que no había nadie parecido al marroquí que me indicaron. Por lo visto, no fue a comisaría al final. Y ya llegando al final de la historia, estad atentos, yo aparco la moto enfrente de comisaría, ¿vale? Y me encuentro pues con una puerta de cristal en la cual yo podía ver a través a un policía que desde detrás de un mostrador me estaba haciendo el gesto para que me quitara el casco de moto, un gesto muy insistente, al cual yo le respondía como, espérate, caballero, que me esté quitando los guantes de la moto, que sin quitarme los guantes no voy a poder quitarme el casco, le estaba haciendo el gesto de espérate, y él resultaba como muy insistente, ¿vale? En definitiva, me quito el casco de moto y me abre la puerta, y ya puedo pasar, y me dice, caballero, no podía abrirle la puerta sin identificarle antes, yo lo entiendo a la perfección, y bueno, empiezo a comentarle que quiero poner una denuncia. Y él me pregunta, ¿a quién quieres denunciar? Y yo le digo que no tengo el nombre ni el apellido de la persona al que quiero denunciar. Y entonces me dice que yo no puedo denunciar. Si yo no sé a quién tengo que denunciar, no puedo denunciarle. Y yo le insistí, porque claro, es un hecho que yo tengo que denunciar a la policía. Tiene que saberlo la justicia de mi país, lo que ha pasado. Me han roto la moto y era alguien que vosotros habéis dejado libre. Y tuve que insistir bastante hasta que el hombre cogió un bolígrafo y un papel y empezó a apuntar y me dice, venga, vale. El hombre me estaba tratando con desdén. Me estaba tratando como la policía a veces... No sé si lo habéis vivido alguna vez, pero me estaba tratando con bastante antipatía. Era muy antipático. Y el tema es que cada 2 por 3, cuando yo le estaba contando lo que había pasado, me estaba interrumpiendo para decirme que me tranquilizara. Y la verdad es que no es lo que yo necesitaba en ese momento. La verdad es que no estaba tranquilo. La verdad es que llevaba un día horrible. Me habían tirado la moto al suelo y después de haber estado buscando durante todo el día a la persona que resultó que había sido la que me había tirado la moto al suelo, parece ser que al final lo dejasteis en libertad. Parece ser que la policía dejó en libertad a esta persona, y yo se lo explicaba así. Y al final llegó el momento en el que yo tenía que describirle cómo era la persona que me había tirado la moto al suelo. No tengo el nombre, pero me han dicho cómo es, porque el testigo había llamado y me había explicado quién era esa persona. Y entonces llegó el punto en el que yo le dije que esta persona era marroquí, de origen marroquí. Y entonces, justo en ese momento en el que yo le estaba describiendo a esta persona, justo en el momento en el que él escucha la palabra marroquí, me interrumpe y me dice, no, una persona. Y yo le respondo, un marroquí. Necesitáis saber de qué raza es esta persona para poder identificarle. Y entonces él me contesta diciéndome, lo siento, pero con esa actitud racista no puedo ayudarle. Yo me paré, le miré durante 2 segundos a los ojos y le dije, la verdad es que tienes razón, no puedes ayudarme. Cogí los guantes de la moto y me largué de ahí. Y entonces cobró sentido aquello que me decían los policías a lo largo del día, los policías con los que yo hablaba en confianza, que me decían que si encontraba a aquel delincuente, que no les llamara, porque ellos están con las manos atadas cuando se trata de inmigrantes ilegales, que no podían hacer nada. Y alguno de vosotros, con mucha razón, podría llegar a decirme, oye Pedro, solo te han tirado la moto al suelo, te la han raspado y te han roto un retrovisor, podría ser mucho peor. Y con mucha razón me lo diríais, porque tenéis razón. Hay personas a las que estos inmigrantes ilegales violan. Hay personas a las que les roban, les matan, les agreden y quedan impunes, tal y como me ha dicho la policía a mí. Y esta historia es solo la prueba de mi carne, de mis vivencias, de qué es lo que está pasando en las calles. Pero no es la primera prueba que tengo. Vamos a empezar mirando los datos. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Javier Ruiz. Javier Ruiz.
diciéndonos que la criminalidad en España cae un 2,8% en el último año y está en mínimos históricos. 40,6 delitos por cada 1000 habitantes, una de las más bajas del mundo. Los homicidios caen un 11%, los robos caen un 14% y los delitos sexuales suben por mayor conciencia en denuncia. ¿Vosotros creéis que lo que dice Javier Ruiz es cierto? ¿Vosotros creéis que esto es verdad? Sacando la cabeza por la ventana de la calle. Decídmelo. ¿Creéis que es cierto? Lo cierto es que la tabla que nos ha pasado Javier Ruiz es cierta, son datos verídicos, aunque el gobierno haga sus malabares para que al final la suma te dé unos valores positivos y así no generar alarma social, los datos son ciertos, pero el mensaje que nos está enviando Javier Ruiz está manipulado, porque lo único que tenemos que hacer los ciudadanos para ver esto es echar un poquito más el ojo a los detalles. Si os fijáis en los detalles, veréis que los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han subido desde 2025 hasta 2024, siendo 319 en 2025 y 266 en 2024. También han subido los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, que serían básicamente riñas y peleas en los barrios. También han subido las delitos contra la libertad sexual, agresión sexual con penetración, resto de delitos contra la libertad sexual y también ha subido el tráfico de drogas. Entonces, viendo estos datos, ¿es cierto lo que nos está diciendo Javier Ruiz? ¿Es cierto que hoy en día tenemos una España más tranquila, más segura? La realidad es que no. Como ya hemos visto en detalle, los crímenes más peligrosos están en aumento en este país. Y si no os parece alarmante el salto que han dado los crímenes desde 2024 hasta 2025, podéis abrir un poquito más la ventana de Overton. Al fin y al cabo, desde 2024 hasta 2025, la política no ha tenido cambios sustanciales. O sea que no estamos dando un cambio, por lo tanto vamos a seguir en esta tendencia de crecimiento de criminalidad. Pero podemos abrir un poquito más la ventana, como os digo, y como os dice también Samuel Vázquez, al cual sigo desde antes de que entrara Vox. Un policía que creo que está retirado, que lleva ya años dando una información vital a todos los ciudadanos de este país. Y le dice esto a Javier Ruiz. Después del repaso de hoy, Javier me ha bloqueado. Datos de 2024 comparativa con un año antes de la llegada de este gobierno, 2017. Fuente, Ministro de Interior. Homicidios, 1.107 en 2017 y 1.691 en 2024. Violaciones, 1.382 en 2017 y 5.206 en 2024. Y reyertas con lesiones, 18.086 en 2017 y 29.342 en 2024. ¿Estamos mejor? Podréis, por ejemplo, preguntarle a la gente de Murcia si están mejor, al cual hay un señor mayor al que le han pegado una paliza brutal. No puedo poner la foto del señor aquí porque son imágenes sensibles. Incluso hay un vídeo que no puedo poner aquí porque serían imágenes sensibles. Allí en Murcia también estuvieron asaltando a unos jóvenes en unos coches y ya sabéis de dónde viene la gente que lo estaba asaltando. Pizda. Tranquilo, tú en la carretera a matar yo, hermano. Venga. Podéis preguntarle también a la gente de Sabadell, que ya harto de agresiones, robos y acabaron tomándose la justicia por su mano. Atentos al despliegue policial que hubo entonces. Porque hay una doble vara de medir. La policía no actúa de la misma forma cuando se trata de españoles que cuando se trata de inmigrantes ilegales. Y os voy a poner un ejemplo en el que lo vais a ver clarito. ¿Os acordáis de las manifestaciones que llevaron a cabo los musulmanes en Salt?
No se cortaron un pelo. La policía no movió ni un dedo. Se comportaron como el mejor de la clase. ¿Y sabéis lo que pasó en Salt? Lo que pasó es que un imán, que serían los homólogos de los curas para las iglesias, un imán para una mezquita es como el cura de la mezquita, ¿vale? Un imán era un ocupa en un piso y le expulsaron de este piso ocupa. ¿Sabéis lo que pasó después de todas estas movilizaciones? Después de estas manifestaciones tan agresivas frente a la policía, lo que pasó es que le dieron un piso a este imán. Se lo dieron, aunque no cumpliera los requisitos para tener una vivienda social, se la dieron. Igualito que en Alcalá de Henares. La gente salió a la calle harta de lo mismo, harta de todo. Y salió con el detonante de que los del centro de menores violaron a una chica de 21 años. A una chavala de 21 años y la gente se echó a las calles a protestar contra este centro de menores y todos los problemas que trae esta gente. ¿Sabéis cómo les trató la policía? Empiezan a cargar, amigos. Ya están pegando. Están cargando. Cógelo. Bueno, me están cargando contra gente inocente. Bastante, están a porrazo limpio. A menos de medio metro acaba de disparar. Otro que acaba de disparar a menos de medio metro. Y mientras que con los ilegales la justicia hace ojos ciegos, sobre nosotros cae todo el peso de la ley. Si te agreden, no te defiendas. Si te ocupan la casa, te jodes. Y si le violan a tu hija de 21 años, no salgas a las calles a reivindicarlo. La propia policía de tu país saldrá a palearte. Y por eso hacen lo que quieren, porque tenemos un gobierno que se lo permite. Porque cada vez que sales a demandar esto, ya eres un fascista y ya eres un racista. Para mí, toda la gente que está respaldando que suceda esto en las calles, para mí toda esta gente que defiende a aquellos que matan, que roban, que agreden y que violan, para mí todos ellos ya no tienen perdón de Dios. A mí, si a mí me preguntan, a todos estos inmigrantes ilegales que cometen delitos, a todos estos inmigrantes ilegales que no se integran en nuestra sociedad, deportación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero recordaros que todo aquel que se suscriba a este canal también se está comprometiendo a cumplir el contrato de esta comunidad. Dicho contrato lo podréis encontrar en la descripción de mi canal. Habrá un enlace el cual si pincháis os llevará al contrato de la comunidad Pizarro. Allí está bien explicado, pero es un contrato que solo tiene una cláusula: no votar al PP y al PSOE. Eso es lo que os pide este contrato. Es muy claro y es muy simple, y es lo que pretendo: crear una comunidad con un objetivo claro y simple. Un objetivo en común que nos lleve cada día más cerca al final de un sistema bipartidista corrupto que tenemos enquistado en las instituciones públicas de España. El PP y el PSOE llevan turnándose el poder desde la transición, únicamente para satisfacer sus objetivos personales. Y a ti cada vez te están privando más de tus libertades, con cada vez más leyes, y cada vez te sangran más los bolsillos, y tu capital es menos. Y están pagando los medios de comunicación para confundirte y ocultarnos la verdad. Y nuestras vidas cada vez cuestan más, y cada vez nos encontramos más problemas, y cada vez los problemas llegan a más gente, hasta que al final los problemas lleguen a ti. Si quieres acabar con todo esto y de verdad quieres un cambio para nuestro país y nuestra gente, únete a esta comunidad, suscríbete a este canal, forma parte de este compromiso. Y si ya eres parte de esta comunidad, vamos a acabar, vamos a expulsar a esta escoria de nuestro gobierno por una España libre.